Bien, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y continuamos. Vamos a seguir del versículo 11 en adelante, así que si me acompañan, capítulo 5 de Hebreos, el autor les viene demostrando en estos ya 5 capítulos a los judíos que Cristo es superior a todos los elementos del antiguo pacto. Está por encima de todo. Los ángeles de Moisés, de Abraham, de Aarón. Entonces, versículo 11 dice acerca de esto, que ya viene hablando sobre el sumo sacerdocio de Cristo, dice, tenemos mucho que decir, o sea, hay mucho más que indagar sobre este sumo sacerdocio. Y mire lo que dice, y difícil de explicar. ¿Por cuánto os habéis hecho tardes para oír? El autor tiene muchas más cosas que decirle, pero se va a tomar una pausa porque dice, no puedo seguir. Porque ustedes son tardos para oír. Y el término oír está relacionado con, ustedes no obedecen. Le estoy mostrando la escritura, lo que el Señor les dice, y esto se refleja en todo, no solamente que ustedes escuchen, tienen que obedecer. Ese es el oír. El tema del sumo sacerdocio de Cristo es profundo. Y Él tiene que parar acá, porque le dice que es difícil de explicar, y más encima ellos eran tardos para oír, o sea, eran inmaduros. Yo no sé cuánto tiempo llevamos acá en la iglesia cada uno de los que estamos acá. Tal vez son años. Y en base a eso el autor nos dice que debiéramos, ¿sabes qué? Estar haciendo cada uno de nosotros enseñándole al lado. Enseñándole. El autor viene hablando de la supremacía de Cristo en la persona y oficio de Melquisedec. Es un objeto profundo de estudio, pero sus lectores pueden no estar en condiciones, dice, de entender o de recibir lo que él va a continuar explicando. Por eso se va a tomar casi todo el capítulo 5, todo el 6, para que remecera la iglesia. Y luego en el capítulo 7 retoma el sumo sacerdocio de Melquisedec. ¿Te das cuenta qué interesante? Porque recuerden que esto no es una carta, esto es una predicación que el autor está haciendo acá de Hebreo. Entonces tiene que parar un poquito, explicar que hay algunos dentro de la iglesia que no pueden entender estas cosas tan difíciles y deben entender el por qué. ¿Por qué? Y acá hay dos posibilidades. La primera es que realmente son creyentes genuinos los que estaban en esa iglesia, pero que no han madurado. No han madurado. Entonces, ese madurado es que la fe que ellos tienen no la pueden llevar a la obediencia. O sencillamente son personas que no han entendido la gracia y por ende no pueden responder al llamado de obediencia. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con la obediencia acá? ¿Por cuántos habéis hecho tardos para oír? Dice. Sencillamente no puedes obedecer. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en la iglesia, como creyentes, entre comillas, vamos a poner ahí también, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La persona que conoce a Cristo, ¿qué pasa con ella? Debe haber un cambio radical. Debe anhelar, crecer. Y no solamente eso, ¿sabe lo que debe anhelar también? Tomar de la mano a otros y guiarlos. Y llevarlos a Cristo y enseñar. Porque debiendo ser ya maestro, en el original es un poquito más fuerte. Dice, están obligados a ser maestros. Ustedes, les dice Pablo, han sido cristianos durante tanto tiempo que ya debieran ser capaces de enseñar a otros. Pero ustedes mismos necesitan ser enseñados. Ojo, paréntesis, no es que una persona lleva tiempo en la iglesia, no va relacionado a eso con la inmadurez. No es porque yo llevo 10 años ya soy maduro. Yo llevo 20 años en la iglesia, 30, entonces ya soy una persona madura en la iglesia. No, eso el texto no nos está enseñando.
Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esta es la necesidad de volver atrás y darle a estas personas que han permanecido por años en la iglesia alimento básico. Ellos no necesitan alimento sólido. ¿Qué pasa si a un bebé de 1 año tú les das un buen trozo de carne ahí cortadita con frijolito y arrocito como le gusta ahí a Daniel? ¿Qué va a pasar con ese bebé? Le va a hacer mal. No lo va a soportar su estómago. ¿Qué va a hacer? Lo va a vomitar. No le puedes dar a un bebé de 1 año una comida tan fuerte, porque no lo va a poder soportar, no lo va a entender, ya que ha demostrado que no puede oír, que no puede obedecer. Por ello sigue necesitando la leche espiritual. Y 1 Corintios 3, Pablo nos ayuda con esto y dice, versículo 1, de manera que yo, hermanos, hablando a hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no un alimento fuerte, porque aún no erais capaces. Y mire qué lamentable. Cuando el Señor te salvó hace 10 años atrás, hace 20, hace 30, no eras capaz de recibir el alimento espiritual, entonces yo me tuve que ir despacio, dice Pablo. Pero qué triste, porque aún después de 20 años, yo todavía no eres capaz. Todavía no eres capaz de obedecer la ley, la palabra de Dios. Mira el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ese participar de la leche es inexperto, es la palabra de justicia. Es decir, no pueden obedecer los mandamientos de Dios porque no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No hay discernimiento espiritual en la vida del creyente que está en la iglesia y que es un niño todavía espiritualmente. Y todo lo que escuche le va a encontrar sentido. Todo lo que puede escuchar en una radio, pero hablaron de Dios, qué lindo mensaje, pero es un mensaje tal vez satánico. No saben discernir. Un niño no puede cumplir la ley porque es inmaduro. Por ende no puede. Pedro le dice, niños recién nacidos, ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, a esta gente que recién se había convertido, desead a estos recién nacidos. ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Le dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que en ella crezcáis para salvación. Y así habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que Dios nos manda a desear su palabra intensamente, con un desespero santo. Hermano, la pregunta es, ¿cuánto tú amas la palabra? ¿Cuánto tiempo pasa en el día disfrutando de este alimento espiritual? Porque Pedro acá está haciendo una alusión a una figura de un niño recién nacido. Los que han tenido bebé acá, si el bebé no toma la leche espiritual, la leche de la madre, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Se queda tranquilo en casa? Se vuelve loco y te vuelve loco. Hermano, tienes que volverte loco por la palabra de Dios y desearla con ese desespero santo, como ese niño quiere su leche. Si es que has nacido de nuevo, debe ser una característica en ti real, desear crecer en la palabra, porque es tu alimento, porque ya no quieres ser un niño, quieres crecer y quieres servir en la iglesia del Señor y quieres llevar a hermanos a Cristo y enseñarle y dejar de estar sentado en la iglesia. La vida cristiana no es esto. La vida cristiana es ir adelante y tomar, hermano, y llevarlo a Cristo. No venir y sentarme cada domingo acá o no venir necesariamente. Tomemos en serio a Dios y a su palabra porque es nuestro alimento. Necesitamos crecer, dejar de ser niños. Por eso vivimos como vivimos, miserables espiritualmente. Sufriendo y sufriendo, porque no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Versículo 14, pero el alimento sólido, mire qué interesante ahora.
Es para los que han alcanzado madurez. Para que los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esa es una persona que está discerniendo. Han alcanzado madurez. En la misma raíz griega de perfeccionado. Significa maduro. Completamente listo y preparado para ejercer una tarea. Ese sería el resultado. Para los que por el uso tienen los sentidos espirituales preparados. Saben discernir. Capítulo 6, versículo 1, seguimos en hebreo. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Mira qué interesante. Por tanto, nuestro autor le acaba de decir a los lectores ahí que ellos no son capaces de asimilar la comida sólida. ¿Por qué dice por tanto? Se refiere a la condición de inmadurez de sus oyentes. Pero ahora Él les va a ayudar. Y qué interesante. Es preciosa esta epístola. Él les va a ayudar. Dice, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, se podría traducir el fundamento de la base de la enseñanza de Cristo. Vamos adelante. Podemos traducirlo, seamos llenos. El enfoque está en la provisión continua. Seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo seamos llenos. Él nos capacita y nos hace avanzar ¿a qué? A la perfección. No es una obra nuestra. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero eso no funciona así como por arte de magia, que en la noche dormí, fui lleno del Espíritu Santo, yo soy súper santo. No, es a través del alimento espiritual, de la leche. Ya después se va transformando en comida más fuerte, más sólida, y me hace más robusto. Y hermano, y las cosas van a seguir cayéndose a mi alrededor. Y los problemas van a seguir apareciendo porque nunca se van. Pero ya lo estoy confrontando de otra manera. Ya estoy más preparado para poder seguir adelante. Ya no soy un niño que es fácilmente llevado por cualquier doctrina, por cualquier engaño. Vamos adelante, dice. Tengamos fe en Dios y arrepentimiento. Todo el mundo dice que tiene fe en Dios, pero no es suficiente. La fe en Dios debe incluir la fe en su mensajero y la fe en el mensaje. El arrepentimiento. El autor anima a su audiencia a avanzar en el conocimiento de Cristo. Versículo 2. Y a degustar de la vida, su plenitud, de la doctrina de bautismo. Y ahora viene interesante porque son versículos un poco complicados, pero los vamos a sacar adelante, hermano, con la ayuda de Dios. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor de eso le está diciendo, vamos adelante, vamos a seguir adelante con esto, de la enseñanza de bautismo. Está en plural, si se fijan. No está hablando del bautismo que conocemos, sino que está hablando de una limpieza, de unos lavados diversos al interior, la purificación judía de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal. Eso lo vemos en Ezequiel 36, en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 25, observamos que las leyes sobre lavarse con agua y purificarse, está dando una alusión de que debemos empezar a limpiarnos. Pero miren lo que dice acá, esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. El creyente tiene que estar limpio. Pero es una limpieza interior. Y así el autor de Hebreo dice, bueno, yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Si Dios quiere, vamos a seguir adelante hacia la perfección. Primero comencemos a limpiarnos. Luego dice, de la colocación de manos. En el Antiguo Testamento se utilizaba especialmente para comisionar a alguien en algún oficio público. De la resurrección de los muertos. Cristo resucitó para nosotros, los creyentes. La resurrección de Jesús es la base de la doctrina de la iglesia. Y del juicio eterno. Todos vendrán algún día ante el trono blanco, ante el gran trono de Dios. Y serán juzgados en base a su fe.
Y aquel que no se encuentre en el libro recibirá su castigo eterno. Entonces, todo esto descrito, que lo hice muy rápido, porque quiero llegar a un punto donde me voy a centrar un ratito. Todo esto descrito habla de los fundamentos que ellos debían practicar. Por eso el versículo 3 de Hebreos capítulo 6 dice, y esto haremos, todo lo anterior, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto se refiere a, ¿qué es esto? A Hebreos 6.1, que ya lo leímos. El creyente, después de aceptar los fundamentos cristianos, debe avanzar y construir sobre esos fundamentos cosas más profundas y sólidas. Los fundamentos son esenciales, pero si uno sigue luchando para aceptar ese fundamento en su vida, probablemente esto indica que su corazón no quiere aceptar estos fundamentos básicos de la fe cristiana, ya que no ha sido regenerado. Y ahora, hermano, me voy a centrar acá un ratito, porque esto es importante. Nuestro autor no continuará enseñándole a la audiencia. Mire qué interesante, hermano. ¿Te das cuenta? Hay gente tal vez preparada que estaba ahí, pero el autor dice, yo no puedo seguir enseñándole sobre el orden de Melquisedec, porque es un tema teológico profundo. Yo prefiero parar un poco y quiero decirles algo a todos los que están oyéndome. Una enseñanza profunda que acaba hasta la base de su fe cristiana. Y de los versículos 4 al versículo 6, el autor de Hebreo nos va a enseñar una verdad terrible. El autor nos hará una descripción de la persona que había estado en la iglesia, que había participado, pero la dejó y llegó a rechazar abiertamente a Cristo. Mire el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es imposible, dice, que aquellos que han compartido los privilegios del pacto, del nuevo pacto de Dios con su pueblo, y luego deciden renunciar deliberadamente, el autor está diciendo, son las personas más difíciles de recuperar nuevamente para la fe. Esto lo iremos viendo paso a paso. Los que una vez, dice, fueron iluminados. Primero veamos lo que es iluminado. Al venir Jesús, que es la luz del mundo, sobre la humanidad ilumina su luz, mostrándole al hombre su pecado y la necesidad de ese remedio. La luz del Evangelio ha roto las tinieblas de la gente. La vida nunca puede volverse la misma. Ellos, aquellos que han nacido de nuevo, han pasado de luz a oscuridad. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en región de la sombra, luz les resplandeció. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, Cristo. Entonces la palabra radica que hace brillar la luz del Evangelio en sus corazones, confrontando con su pecado y su necesidad de un Redentor se hace evidente y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Pero nuestro texto, cuando habla de que estas personas fueron iluminados, la palabra griega para iluminados es ellos recibieron el conocimiento por medio de una enseñanza. Entonces estas personas que estuvieron en la iglesia recibieron iluminación, recibieron enseñanza. A través de la predicación de la palabra, ¿qué hicieron ellos? Recibieron conocimiento. Y Hebreos más adelante nos explica, capítulo 10, versículos 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente después de recibido este conocimiento, después de haber sido iluminados, como lo está diciendo al principio, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Va de la mano con el versículo 4, va de la manito. Ellos solo oyeron las cosas espirituales, solo fue información para ellos, de la misma manera que uno puede ser iluminado en una clase de ciencia. Conozco, aprendo más. Entonces abandonar el Evangelio sería pecar contra la misma luz que es Cristo. Y luego continúa versículo 4, gustaron del don celestial. Esto nos habla de la Eucaristía.
Ellos tuvieron una experiencia de iglesia. Participaron en la iglesia. Hemos hablado del diezmo, diezmaban en la iglesia, ofrendaban en la iglesia, salían a evangelizar en la iglesia, estaban trabajando activamente en la iglesia. Pero existe una distinción entre probar algo y recibirlo por completo. Y ellos, dice la palabra, ¿qué cosa? Gustaron del don celestial. Se refiere a que ellos habían tenido una suficiente familiaridad con el evangelio como para probar ese regalo que viene de lo alto. Continuamos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En el original partícipes se refiere a fueron hechos compañeros. Es decir, fueron compañeros externamente ¿de quién? De los creyentes genuinos en la iglesia. Ellos estaban sentados al lado, eran compañeros. ¿Se acuerdan a alguien que fue compañero de Jesús? Porque si nosotros decimos, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, son compañeros. ¿Y quién fue un compañero de Jesús? ¿Cómo se llamaba? Judas. Pudo probar su relación personal con Jesús, pero nunca pudo compartir o participar de la obra del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, no por involucrarse con los creyentes genuinos dentro de la iglesia quiere decir que participemos del mismo Espíritu Santo. Otro ejemplo, ¿se acuerdan? Simón el mago. Miren Hechos capítulo 8. Después de profesar, creer en Cristo, manifestó que realmente era un creyente falso. Hechos 8:18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, veámoslo así. Los genuinos creyentes fueron, como hemos visto, iluminados del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, disfrutaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, por ende tienden una herencia esperándole en el cielo. Pero otra persona que estuvo en el mismo lugar, que probó lo mismo, oyó lo mismo, participó de lo mismo, pero no quiso arrepentirse, sino que se volvió al mundo, rechazando abiertamente a Cristo, no queda más salvación para él. Eso es lo que está diciendo el autor. No queda más. La advertencia de este pasaje es clara y real contra el peligro que estaba dentro de esa iglesia y que está sucediendo en muchísimas iglesias alrededor del mundo. Hoy en día esto no ha cambiado. Mire el versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Degustar la buena palabra de Dios, experimentar que Dios ha sido fiel a sus promesas, pero no con Él, sino en la iglesia donde Él está. Un inconverso puede disfrutar en la medida de lo posible las bendiciones y beneficios que fluyen del cumplimiento de las promesas de Dios para su iglesia. Ellos, al estar ahí, gustan de la buena palabra de Dios, de disfrutar de las ventajas de la nueva dispensación. Hermanos, al principio todos los que entran a la iglesia están atraídos a la verdad hasta que esta verdad expone lo nocivo que hay en su corazón. Y un ejemplo de gustar la buena palabra de Dios, podríamos tener dos. ¿Quiénes? Herodes y Agripa. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Él estaba gustando de la palabra de Dios, pero le escuchaba de buena gana. Hechos 26:27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ellos probaron, gustaron la palabra de Dios. Y después el texto continúa
de Hebreo, y los poderes del siglo venidero, versículo 5. Y esta es la nueva dispensación a la que daría paso el Mesías, según las predicciones del Antiguo Testamento. Los falsos creyentes quedan impresionados y atraídos con los milagros y señales que Jesús y sus apóstoles hacían. Para luego se les pasa. Y luego vuelven al mundo. Según de Timoteo 4:10, ¿se acuerdan de Demas? Dice, me ha abandonado. Estaba en el ministerio, gustaba, estuvo, caminaba, hablaba, olía, todo igual. Pero dice, me ha abandonado amando más este mundo. Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasa, hermano? La perseverancia de los santos. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otro ejemplo de aquellos que gustaron la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, eso es actual, son los asistentes perdidos, involucrados en la iglesia en diferentes ministerios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en los reinos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no enseñamos en tu nombre. Entonces le declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Volvemos al versículo 6 de Hebreos 5. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, pongamos atención a este versículo. Y recayeron, dice, se podría leer y apartándose, es decir, yéndose al mundo. Esto es un repudio completo a Cristo. De una forma deliberada muestran su aborrecimiento a Él y le difaman abiertamente. Es alguien que estuvo por años en la iglesia, participó de ella, disfrutó la comunión, disfrutó toda la coinonía que hubo en la iglesia y hoy abiertamente se encuentra viviendo en el mundo, participando de los pecados del mundo, y el mundo se ríe del cristiano y blasfema a Cristo por causa de él. Mira el hermanito, mira el amén, amén, el aleluya ya. No era tan santito ni a la iglesia, míralo, me salió ladrón, está preso, borracho. Le pega a la esposa. Es mentiroso, el ladrón. Vive en el mundo. Cayeron, debemos entender a que se refiere a la apostasía. Y no consiste, hermano, no consiste en una caída ocasional en el pecado que todos los tenemos, sino en una abierta y total renuncia a la fe cristiana y un regreso a la falsa religión de los judíos, según el contexto, y pagano. Es una abierta ímpida, impiedad e infidelidad contra Cristo. Por eso después que cayeron, dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Y qué significa renovarlos para arrepentimiento? O la podríamos poner más difícil la pregunta, ¿qué significa renovarlos otra vez para arrepentimiento? Bueno, aquellos que han experimentado externamente la revelación cristiana, es imposible renovarlos nuevamente, ya que la naturaleza santa de Dios ha entregado una vez y para siempre a su Hijo por el pecado. Entonces, esa persona no se puede resalvar. A quienes han gustado todos los privilegios del don divino, no pueden crucificar de nuevo a Cristo para sí mismo. Veámoslo de otra forma. La persona que entra a la iglesia, que prueba, disfruta, participa de todo lo que ofrece Cristo a su iglesia y después voluntariamente rehúsa seguirlo yéndose al mundo, no puede ser renovada y aceptarlo de nuevo, ya que no hay más evangelio para él. Porque ya probaron, ya participaron, su decisión caída por naturaleza le llevará a entrar nuevamente a la corriente del mundo, que lo va a arrastrar con una fuerza imparable y su posterior estado será peor. Por eso el texto dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios.
Y esto habla de si la salvación se pierde. ¿Puedo perder mi salvación? Por supuesto que no. Pero según el texto, si puedo perder mi salvación, entonces la obra de la cruz no fue suficiente, ya que necesitaría ir nuevamente a la cruz para que me pueda conceder salvación. ¿De qué le serviría a Jesús volver nuevamente a la cruz si la primera vez no pudo mantenerte salvo? Es burlarse de Cristo. Por eso el texto termina exponiéndole a vituperio. Quiere decir deshonrándolo públicamente. Es como decirle a Cristo, vuelve nuevamente a esa cruz de vergüenza para que esta vez yo sea el que te insulte, te golpee y te escupe, porque sabes que tú y tu religión son un impostor. Eso es lo que están haciendo. Aquella persona que estuvo con nosotros, que participó en la iglesia y que hoy abiertamente está en el mundo revolcándose en el barro, le está diciendo, ojalá pudiera nuevamente yo ir a esa cruz porque ahora yo sería el que te golpeo. Porque todo lo que tú ofreces es falso. Por eso es imposible que haya para ellos salvación. Todo lo dicho anteriormente enfático, hermanos. Quienes fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, están pisoteando la sangre de Cristo, por lo cual es imposible que pueda haber para ellos salvación. El hecho de renunciar a su profesión cristiana y declarar abiertamente que Cristo es un impostor, están mostrando que son irrecuperables. E intentar más racionamiento con ellos sería como echarle perlas a los cerdos. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Segunda de Pedro 2, versículo 20. Ciertamente, y habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de justicia. Mejor le hubiese sido a aquellos familiares nuestros que están hoy en el mundo y que un día estuvieron acá, que se criaron en la iglesia, pastor. Es que mejor le hubiese sido que nunca hubiesen venido. A que hoy estén pisoteando la sangre de Cristo afuera. Dice, mejor no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, pero le aconteció lo que es verdadero proverbio. El perro vuelve atrás de su vómito. Y la puerca, lavada, a revolcarse en el cielo. Entonces ellos, al pisotear al Hijo de Dios, solo les espera un horrendo juicio eterno. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido nuevamente. Hermano, esto es una advertencia muy, muy grave. Por eso dice, no seamos tardos para oír. Escuchemos lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. No puede haber más salvación. Es imposible. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero miren lo que pasa en la gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
La palabra es fuerte. La palabra del Señor es dura. Pero hermanos, pensemos, examinemos, meditemos en ello. La parábola del sembrador nos ayuda a ilustrar todo lo anterior. Solamente Marcos, quiero que veamos 3, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el tercer grupo, y siempre yo digo que el tercer grupo de la parábola del sembrador es el grupo más delicado, porque son los que están y parece que son, pero los dos primeros abiertamente rechazan, se van al tiempito. El primero nada. El segundo estuvo, pero ya pareciera que sí. No, pero el tercero, el que está en la iglesia. El tercero continúa, el tercero no se va, sino que después se va a ir. La palabra es sembrada en el corazón, pareciera que sí va a crecer, que ha encontrado el sentido a su vida, pero los afanes del mundo, los espinos, la ahogan. Ellos gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero aman más al mundo. Y estos apóstatas se habían vuelto atrás dejando el cristianismo y volviéndose nuevamente al judaísmo o al mundo. Y a volver con los impíos fue como unir más fuerzas con los asesinos y así nuevamente desear crucificar para sí al Hijo de Dios y exponerlo nuevamente para vergüenza pública. La persona que estuvo en la iglesia, que probó y participó de lo sagrado y luego vuelve al mundo, es peor que el asesino más despiadado, ya que constantemente está crucificando públicamente en una cruz de vergüenza al Señor, diciéndole, tú mereces estar ahí, porque el evangelio que me ofreciste es un evangelio falso, tú eres un impostor. Y termino con los dos versículos que pareciera que no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver, versículos 7 y 8 de Hebreos, capítulo 6. El autor nos va a reforzar la idea haciendo la ilustración de la tierra, ya que por eso mencioné la parábola. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales el labrada recibe bendición. Mateo 13 vemos que el creyente verdadero, ¿cuál sería la cuarta tierra? Esa semilla que cae, brota y que lleva bendición. Y con la lluvia comienza a crecer y producir fruto. Este es un verdadero creyente. El texto del versículo 7 dice, y es labrada, es decir, el creyente busca crecer espiritualmente para ya no ser un niño. Ya no quiere beber más leche espiritual, ahora quiere beber alimento sólido. ¿Por qué? Porque dice que es labrada y después produce bendición. ¿Te das cuenta? Pero, versículo 8. Pero la que produce espino y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. La primera parte del versículo sería, pero la que produce espino y abrojo, nos habla de la maldición del hombre ahí en la caída de Génesis 3. Maldita será la tierra por tu causa, espino y cardo producirá. Todos nacemos bajo esta maldición, todos estamos reprobados, pero la gracia está disponible para todas. Por eso el texto dice ahí en versículo 8, está próxima a ser maldecido. Y esta palabra es hermosa porque si aún estás en la iglesia, y aún no te has ido al mundo donde eres, y estás luchando con los afanes del mundo que te jalan, aún hay tiempo. Debes arrepentirte y pedirle a Dios que te conceda esa salvación. Por eso la palabra dice, está próxima. Querido, mientras te mantenga en la iglesia hay esperanza. Pero si después de haber probado la dulzura de la iglesia de Cristo, rechazas abiertamente volviendo al mundo, versículo 8, su fin dice, es ser quemados. Tu corazón será esa tierra que solo producirá espinos y abrojos, cuyo fin es ser quemado porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor nos ayude. Hermanos, velemos en oración por aquellos que estuvieron en la iglesia
y que hoy sabemos que no están en la iglesia, que están en el mundo. Y piensan que son de Cristo porque un día hicieron una oración, pero siguen participando y amando al mundo. Que el Señor nos ayude a examinarnos, primeramente nosotros, y luego a velar por aquellos que no están. Señor, te damos gracias. Señor, tu palabra es preciosa, Padre, pero también es dura, Señor, porque es real, es la verdad, Señor, la verdad siempre es dura. Señor, ayúdanos, por favor, te pedimos, a limpiar y a cuidar tu iglesia, porque es tu iglesia, Señor. Tú la has comprado con tu preciosa sangre, Señor. Te pedimos, Padre amado, que por favor, Señor, sea utilizando tu palabra para que en esta tarde al irnos, Señor, a nuestros hogares podamos meditar en ella, Señor amado. Para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.